Vaya que ha simbrado la noticia de la detención del panista activo y miembro consejero del partidazo de Somos México. Ya lo salió a defender Guadalupe Acosta Naranjo. Todos defendemos a los guachicoleros, somos guachicol. Van a ver cómo la señora Azucena Oresti, despechada, le llora a un guachicolero. Pues no que querían acción, no que querían que cayeran gobernadores, no que querían mano dura, pero pues cuando se les otorga, pues en el caso concreto de la señora Azucena Oresti, le llora, lamenta, pobrecito, cómo lo maltratan a este ciudadano presunto. Ahora sí, presunto. Cuando les conviene es presunto y cuando no hay nada es criminal, ya, sentenciado. Doña hipocresía, la ideología de la derecha conservadora, obviamente, la derecha es conservadora, es la hipocresía, la moral, la doble moral. Y pues que sorprende el sorprendido. Aquí no hay sorpresa. Desde aquí, yo decía ayer, julio del 2015, pero aquí esta nota. Fiscalía va contra el exgobernador Ernesto Rufo Appel. O sea que no es nada nuevo. Eso no que se lo sacaron de la manga. No había investigación. Hizo facto todo. Va contra el exgobernador Ernesto Appel. La Fiscalía y la NAM preparan más de 200 órdenes de aprehensión. 200 órdenes de aprehensión. Si un reclamo se le podía hacer a la Fiscalía es porque se tardaron tanto. Y pues, hay que refrescarle la memoria a los panistas y al señor Felipe Calderón. Hay que refrescarle la memoria porque pues el mismo señor Felipe Calderón, don Felipe Calderón, pues decía pues que aquí, ¿qué es lo que decía Felipe Calderón en un tuit 2017 antes de ir con el lamento boliviano de la despechada Azucena Oresti? Rufo dilapidó esa gubernatura. Él y especialmente su hermano Claudio entregaron a Baja California a los Arellano. ¿Quiénes son los Arellano? Pues el cartel de los Arellano, Félix Arellano. ¿Quién lo dice? Y no estoy dando por cierto lo que diga el ahijado de Felipe Calderón, el señor Jorge Fernández Meléndez, pero lo retuiteó Felipe Calderón, lo puso entre comillas en una columna del señor ahijado Jorge Fernández Menéndez. No quiere decir que lo que diga el señor es una verdad, pero así ellos, los del PAN, así se llevan. Aquí está la parte buena de este texto de Jorge Fernández Meléndez, a ver si ya no lo desaparecen. Escribe sobre Margarita Zavala, octubre 9 del 2017, pero esa renuncia ha exhibido también la catadura de algunos personajes. Lo del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, es detestable y de una brutal misoginia. Calificar a Margarita de pus del PAN lo exhibe. Cuando lo quiso arreglar, dijo que hablaba de los senadores rebeldes de su propio partido, sus compañeros de bancada, le fue peor. Rufo es uno de esos personajes que no tiene la legitimidad para hablar de transparencia y alturas morales. Esto lo escribe el ahijado de Felipe Calderón, Jorge Fernández Meléndez. Cuando digo ahijado no es una ocurrencia mía. Calderón fue testigo de boda de este señor, Jorge Fernández Meléndez, y no recuerdo el nombre de su esposa. Por eso es que es su ahijado. No es una ocurrencia mía. Es dato duro, es la realidad. Continúo con el texto del ahijado de Felipe Calderón, Jorge Fernández. Entonces aquí dice que no tiene autoridad moral para hablar de transparencia y alturas morales. Fue, sí,
el primer gobernador de la oposición en el país, gracias a un acuerdo político que alcanzaron en el 89 el presidente Salinas con el entorno de esa dirigencia, pero dilapidó esa gubernatura y más grave aún, su gente, incluyendo su hermano Claudio, le entregaron el control de Baja California a los Arellano Félix. Es decir, el ahijado de Felipe Calderón acusó al hermano y al entorno de Ernesto Rufo Apple de entregar el control de Baja California a los narcotraficantes. No lo digo yo, lo dice este texto, Aquí lo estoy poniendo, ahí está, me hago chiquitín, ahí para que se vea, ahí no es invento y lo vieron en el tweet. Ese es el tweet que retuiteó el señor Felipe Calderón, pero va a decir, no, estás haciendo fake news, no fue así. Aquí lo ponemos, el original, para que no haya problema de que digan, no, fake news no es esto, aquí está. Ahí está el tweet original de Felipe Calderón, pero para razones de entenderse mejor, pues aquí se sintetiza mejor. ¿Quién lo escribió? El ahijado Rufo dilapidó esa gubernatura. Él, especialmente su hermano Claudio, entregaron a Baja California a los Arellano Félix. Y pues ahí está, queda ahí sentado lo que decía Felipe Calderón, que luego sale, son presos políticos, pero cuando ellos mismos lo están acusando de narcos. Y no es que tenga valor la palabra de Felipe Calderón, pero así se llevan pesado, así se llevan. ¿Por qué Jorge Fernández Menéndez, ahijado de Calderón, escribió eso? Porque había una disputa interna en el PAN. Margarita Zavala, 2017, quería ser candidata del PAN. Ernesto Rufo Apple apoyaba a Ricardo Anaya. Había una confrontación. ¿Y qué es lo que hizo Felipe Calderón? Utilizar a su ahijado para decir que Ernesto Rufo Apple y su hermano y su entorno habían entregado la gubernatura al crimen organizado. No me consta, no sé, pero es lo que ellos mismos así se llevan. Y también esto es importante, porque van a dar un cachito de lo que dice el líder de Acción Nacional. No sé si sea presidente, no sé si sea miembro, es miembro de Acción Nacional, es miembro activo de Acción Nacional. No fue, es, y también es miembro del Consejo Consultivo del nuevo partidazo de Don Acosta Naranjo. Entonces aquí está, registro de nacional de militantes. Ahí está, registro nacional de militantes, Baja California, Ensenada, Rufo Apple, Ernesto, nuestros afiliados, paterno Rufo, materno Apple, Ernesto. Aquí yo le agregué la foto con la inteligencia artificial para hacer más clara, pero esto es tomado de la base de datos de Acción Nacional. Iba a decir, no, pues es todo con la inteligencia artificial, no hay prueba. Aquí rápidamente, ahí está el padrón de Acción Nacional y ahí aparece militantes de Acción Nacional. Es la página de Acción Nacional. Entonces, pero para que sea más ilustrativo, esto es más ilustrativo, porque pues aquí no hay duda. La foto del señor Rufo, registro de militantes, queda claro. Es miembro activo de Acción Nacional, afiliado a Acción Nacional. El dirigente del PAN lo van a escuchar, dicen, no importa, eso es cosa menor. Y dos mentirotas que dice el señor dirigente en esta entrevista que le hace también a Susana Oresti, a don Cucaracho, a Costa Naranjo y al líder del PAN. Pero lo mejor es lo mejor. Lo mejor es lo mejor. Aquí lágrimas
lágrimas, despechada, doña Azucena, lágrimas, lágrimas, pobre, pobre Azucena. Les encanta hablar. A esta señora le encanta hablar y pedir. No, corrupción, guachicoleros, narcos. Pues cuando capturan a un guachicolero, pues doña Azucena, ¿qué es lo que hace? Lloriquearle, hacerlo víctima, pobrecita, despechada. Corre video. 7 de julio del año 2026. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Ernesto Rufo Appel, exgobernador panista de Baja California, fue detenido en Ensenada por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos. Rufo fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde Ensenada hacia el Ceferezo número 1 del Altiplano en el Estado de México. Cuidado, no lo da nada. Ya Comezmón lo está esperando, Comezmón. Pues así lo trasladaron como un criminal muy peligroso, esposado y con mucho operativo, con un gran... ¿Qué es lo que dice? Esposado, como un criminal, pobrecito, no. Trato preferencial porque era un exgobernador prianista. ¿Por qué digo prianista? Ya expliqué en otro video, la famosa concertación 1989. Salinas reconoce el triunfo para negociar con el PAN y aprobar todas las reformas del salinato. Entonces, no fue el primer gobernador panista, fue el primer gobernador prianista por la concertación 1989, pero aquí doña Azucena llorándole despechada. Ernesto Rufo Appel, exgobernador panista de Baja California, fue detenido en Ensenada por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos. Rufo fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde Ensenada hacia el Ceferezo número 1 del Altiplano en el Estado de México. Cuidado, no lo da nada. Ya Comezmón lo está esperando, Comezmón. Pues así lo trasladaron como un criminal muy peligroso, esposado y con mucho operativo, con un gran operativo de seguridad. La fiscal Ernestina Godoy dijo que de acuerdo a las investigaciones se trataría de la más grande red de contrabando de combustible que está vinculada a la empresa Ingemar, de la que Ernesto Rufo es accionista. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones. La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad. Bueno, según la fiscal, esta red de huachicol importaba a México gasolina desde una refinería en Texas y solo se declaraba el 10% de la carga. Acusó que las operaciones de la red de huachicol significaron un daño a la hacienda pública por más de 4,000 millones de pesos, por lo que se giraron órdenes de aprehensión contra 25 personas relacionadas con la estructura y 5 de ellas ya fueron detenidas. Déjenme hacer una pausa rápidamente. Si se fijan, el lenguaje de Azucena es interesante. Cuando hay trascendidos, cuando hay notas del New York Times o de periódicos internacionales que acusan o supuestamente acusan a miembros de la 4T, lo da como un hecho. No dice presuntamente de acuerdo a una nota. Aquí, cuando las autoridades detienen, hay una investigación. Desde el 2025 se anunciaba capturas de aprehensión, pues no lo da como un hecho, lo da como según. Pongan atención el lenguaje, es decir, pone en duda, y tiene derecho la señora a poner en duda cuando las autoridades, pero ya es un hecho consumado, ya está detenido, ya está investigado, pero cuando se trata de miembros de la 4T, cuando no hay hechos consumados, lo da como un hecho real y no hace distinción, dice, insisto, en según, pero aquí sí hay asegúnes. Eso es Azucena.
despechada. Somos México aseguró que la detención de Rufo, que es consejero del partido, es un inaudito atropello y una cortina de humo para distraer la atención de señalamientos de supuestos vínculos de gobernadores morenistas con el crimen organizado. En su posicionamiento escribieron: de manera abusiva, la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy decidió arremeter contra Rufo mientras se hace de la vista gorda ante la contundente evidencia de fraude fiscal más grande de la historia, el tráfico ilegal de combustibles perpetrado por las autoridades, entre ellas la Secretaría de Marina y varios gobernadores morenistas actualmente en... Y aquí con el jovenazo, la nueva generación de políticos de Somos México, pues también lamento el despecho y el lloriqueo de Azucena por un huachicolero. 15 minutos y bueno, pues ayer de manera sorpresiva, realmente fue detenido, acusado por huachicol, el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Lo señalan por delincuencia organizada, por contrabando, por operaciones ilegales, evasión por 4,000 millones de pesos. Ernesto Rufo Appel, pues bueno, usted lo sabe, fue el primer gobernador de oposición por el PAN, 1989. Ahora es consejero del nuevo partido Somos México, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, a quien tengo en la línea y se lo agradezco mucho. Guadalupe, buenos días. Buenos días, Azucena. Pues sorpresivo, por lo menos, la detención de Ernesto Rufo Appel, teniendo como marco el contexto de Marina del Pilar y Rubén Rocha Moya, contra quienes la autoridad pues no ha avanzado en lo absoluto, Guadalupe. Pues sí. Y escuchar una parte que iba a entrevistar a el jovenazo Guadalupe Acosta, esa nueva promesa partido Somos México, que tiene como miembro consultivo a Ernesto Rufo Appel y que lo defienden a muerte. El nuevo partido defiende a la persona acusada de huachicol y aquí el jovenazo de Acción Nacional, líder de Acción Nacional, con unos datos pues que no son correctos y la señora Azucena se hace la vista gorda pues porque pues le está llorando a su huachicolero. ¿Cómo ves, Jorge Romero, presidente del PAN? Entiendo que Ernesto Rufo sigue siendo panista. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás, Susana? Buenos días. Mira, decirte que independientemente de cuál sea la afiliación partidista que él o cualquier persona tenga. Dice Azucena, entiendo, no es de entender. Aquí está comprobado, no es de que entiendo, es la realidad. El señor Ernesto Rufo Appel es militante activo de Acción Nacional, no es entiendo, es un hecho real, dato duro, padrón de Acción Nacional, Registro Nacional de Militantes. Ahí está. Y el señor dirigente de Acción Nacional dice, más allá de si es o no dirigente, no importa. Pues sí importa, ¿no? Sí importa que es miembro activo de Acción Nacional. Miembro activo de Acción Nacional. O sea, lo primero que sí tenemos que decir es que sí es un doble rasero. Es que de veras esto es lo más delicado, Azucena. Sí hay un doble rasero en este país. Estaba escuchando yo a Guadalupe, es que es ridículo a lo que llegan. Es que de veras es ridículo. Es patético o es peligroso o como lo quiera ya cada quien de tu auditorio interpretar. Es profundamente peligroso, Azucena, porque en efecto es ridículo. Yo también alguna vez pude platicar con Ernesto sobre este tema. Y él lo que me mencionaba es que en efecto, pues él participaba de una empresa, creo que con el 1% de una empresa accionaria, que no puede ser dueño de una empresa que es accionaria y que tiene muchísimos dueños, por así decirlo, y de lo que nos explican como una... A ver, dice el señor que Ernesto Rufo Appel es accionista el 1%, solo el 1%. ¿Será cierto esto que nos está diciendo el señor líder del PAN? Pues vamos a ver en las propias palabras de este señor huachicolero, contrabandista de gasolina, que es eso, es el término real, contrabandista de gasolina. Si es el 1%, vamos a ver a la fuente, vamos a ver si este señor dice lo mismo que dice el líder del PAN. A ver, 1% de accionista, pues prácticamente es 1%, no es nada. A ver, escuchemos aquí en otra entrevista que le hicieron Ciro Gómez Leiva en voz de su patiño Manuel Peregrino. Hablamos el 18 de noviembre del 2025 con Ernesto Rufo. No sé si vamos a alcanzar a escuchar toda la versión. Vamos a escucharla. Estuve ahí en la fiscalía, fue en un ambiente muy interesante. Claro, primero
lo de rigor, ¿no? Mi identificación, que no soy accionista mayoritario. Esto se maneja por asamblea en Ingemarx. Tengo un gran porcentaje, el 49.13, pero... A ver, el panista dice que solo tiene 1% de las acciones. 1%. ¿Escucharon al panista decir 1% de las acciones? Pero en la voz del propio Ernesto Rufo Appel, ¿qué es lo que dice? Fiscalía fue en un ambiente muy interesante. Claro, primero lo de rigor, ¿no? Mi identificación, que no soy accionista mayoritario. Esto se maneja por asamblea en Ingemarx. Tengo un gran porcentaje, el 49.13, pero se ocupa de... Ahí está, en voz del propio Ernesto Rufo Appel. No 1% como lo dice aquí el líder del PAN, sino dice un gran accionista, 49.13. No lo digo yo, lo dice el señor Ernesto Rufo Appel. Pues ahí está la parte interesante, las lágrimas, el lamento. Obviamente no se pone a llorar, no está llorando, pero puedes apreciar que sí le dolió y no le gusta. Y pobrecito Ernesto Rufo Appel, porque pues lo trataron como un criminal. Me pregunto cómo le hubiese gustado a la señora Azucena Auriste que se le detuviera, cómo le hubiese gustado que lo trataran. Y cuando pesquen a uno de Morena, y ojalá que hagan de todos los partidos, de Morena, del PT, de Verde, de cualquier partido, y a ver si doña Azucena va a decir, pues al miembro de Morena lo trataron como un criminal. A ver si tiene también ese sentido, esa simpatía. Y bueno, reitero, es miembro activo de Acción Nacional y aquí está. No es que a lo mejor que no importa. Y lo otro, lo escucharon, no tenía el 1% de las acciones, 49.13. Los datos importan. Y aquí yo le estoy dando datos duros, no es según fuentes, un vecino le contó a mi tía y mi tía le contó a mi abuelita y mi abuelita, que anda un poco mal de la memoria, me platicó. Ya saben a quiénes me refiero aquí, con datos específicos, trabajo serio. Les presento la información, les presento los audios, les presento la propia voz de la persona señalada de guachicolero. Entonces, ustedes saquen sus propias conclusiones. Gracias por su preferencia. A puntito. Y creo que vamos a llegar este fin de semana a 150,000 suscriptores con tu ayuda. 150,000 con tu ayuda. A nada. Manita hacia arriba, clic, suscripción, campanita. Ya sabes que nos vemos en la próxima video.